nada más y nada menos que el presidente de El Salvador, mi presidente favorito, el que siempre he querido que sea presidente de Panamá, Nayib Bukele, felicitando a José Raúl Mulino. Increíble, la primera llamada de un presidente fue nada más y nada menos que de Nayib Bukele. Qué mensaje más poderoso de que lo llame Nayib Bukele. El primer presidente que lo llama fue Nayib Bukele. Qué importante esta llamada, porque le manda un mensaje a la casta política panameña, a los que trataron de tumbarle la candidatura a Mulino, los que hicieron todo lo posible porque no corriera. Aquí está Nayib Bukele, presidente de El Salvador, llamando nada más. La primera llamada de un mandatario fue nada más y nada menos que Nayib Bukele. Qué orgullo para Panamá que nos llame el mejor presidente de Latinoamérica. Y vamos a escuchar para que les duela y les arda a la porquería de periodistas que tenemos aquí en Panamá, y por supuesto a los pocos panameños realmente que están en contra de que haya un cambio aquí en Panamá, porque todos queremos un cambio. Vamos a escuchar. La primera llamada de un mandatario, amigo y colega que recibo, y le agradezco y la valoro muchísimo. Ahí está la primera llamada de un presidente. Muchas gracias. Cuente que pues le tocó un poco como a mí en el 2019, a través de Marea, trataron de parar la candidatura. Trataron de parar la candidatura en el 2019 de Bukele. Hicieron todo lo posible porque Bukele no ganara. Y mira tú qué pasó. Lo mismo hicieron acá, porque se resisten los oligarcas de aquí de Panamá y los dueños de los medios de comunicación, los dueños del aeropuerto, los dueños de tantas cosas. Se les acabó el monopolio, se les acabó la fiesta, se les acabó. Esos que patrocinaron campañas de candidatos soplados, superinflados. Y ustedes saben quiénes son. O candidatos que aparecieron de noche a la mañana. ¿Para dónde están ahora? O candidatos que se atrincheraron diciendo que había un pacto entre este gobierno y el PRD. Nada de eso les sirvió. Este gobierno, y ahí está, uno que está explicando que trataron de hacer mucha campaña sucia, y todavía 2 días antes de las elecciones, todavía no sabíamos si la papeleta iba a estar el actual presidente, que estuvo detenido y preso hace 7 años y ahora es presidente de la República. Qué locura, cómo da la vuelta a la vida. El pueblo panameño lo puso ahí por algo. La mayoría lo puso ahí. Me van a salir que no la mayoría. Entonces la mayoría fue Lombana, la mayoría fue Martín Torrijos, la mayoría fue Rux, la mayoría fue Gaby Carrizo. No, la mayoría fue contra 8 candidatos, contra 7 candidatos, fue Mulino, porque el pueblo habló. Y podrá decir Rubén Blades que son todos los que votaron por él son corruptos. Falta de respeto lo que tú eres, Rubén Blades. Falta de credibilidad. Tú que te apareces cada 5 años a hablar paja aquí en Panamá. Seguimos. No son mil, pero gracias a Dios ya te preparado más. Eso no pasa a los hombres que vamos a cambiar los países. Ahí está, los países que vamos, ahí está, eso mismo, tú entendiste. Que hay mucha gente que no le gusta que cambien las cosas. Pero aquí estamos, pues obviamente, para hacer los cambios que se requieren. El cambio tendrá resistencia, ¿verdad? Siempre. No sería cambio. El cambio tendrá resistencia. Pero usted ha logrado una gran victoria. Una gran victoria, 10 puntos arriba del segundo lugar, que ni siquiera sacó el 25%. Le da aún más mérito al alcalde y a su Y eso que no dejaron votar muchos policías, y eso que no dejaron votar muchos funcionarios, y eso que no pudo votar mucha gente con discapacidad, y muchas otras cosas más, irregularidades. Trataron de cambiar la papeleta electrónica, hicieron de todo para que no ganara Mulino, y Mulino ganó. Y Sin duda así será. Va a enfrentar nuevos retos, pero ya con la solvencia de haber enfrentado un gran reto, se puede ganar Así es. Condición de desigualdad. Toda la desigualdad, así es. Y maldad por todas las esquinas, pero salimos adelante. Se va a llevar muy bien El Salvador con Panamá. Qué buena noticia. Y esa es la decisión del pueblo panameño que hay que respetar, y por suerte pues ya tengo llamadas de algunos de los compañeros que corrieron
en las elecciones, que han manifestado su deseo pues de unirse en alguna forma al mínimo de consenso nacional que requiero hacer para enfrentar los grandes retos del país, que son muchísimos y muy profundos, ¿no? Ahí están las palabras de Raúl Mulino, el flamante presidente de Panamá. Mucho dolor, mucho lomotil, mucho papel higiénico para muchos periodistas en Panamá, y tú sabes quiénes son, y algunos poderosos dueños de los medios. Lo dijo claramente: este no se guarda nada, lo dije en tu cara. Qué discurso más de barricada, qué discurso de contraofensiva, qué discurso de dictador. Me encanta. Panamá necesita eso, un man con carácter para que ponga orden, no figuritas improvisadas que no saben un día si van a hacer una vaina o van a hacer otra, o otros que aparezcan como un cometa, u otros que dicen que va a haber un pacto. No funcionó. Toda la fichita no funcionó. Ahí está, el pueblo habló, el pueblo mandó. You know, pra.